Buenas tardes con todos. Bienvenidos a este taller. Esperemos un momentito que se están uniendo varias personas para poder conversar esta tarde. Un minuto vamos a esperar. Muy bien, buenas tardes con todos. Les saluda Elizabeth Arroyo de ProAccesible, asesoría para empresas accesibles. El día de hoy vamos a tener una interesante conversación, así que voy a compartir la pantalla para dar inicio a este tema. ¿Me avisan si es que sí se ve adecuadamente la pantalla? Muy bien, sí. Ok, muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar sobre accesibilidad digital. Accesibilidad digital para empresas del futuro. Y vamos a saber por qué estamos dando ese nombre. Mi nombre, como les dije, Elizabeth Arroyo de ProAccesible, y el día de hoy nos acompaña en este conversatorio Fausto Villamarín del Consejo Nacional de Discapacidades del Ecuador, CONADIS. Recuerden que este taller tiene el aval del Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, antes de terminar este conversatorio, que nos llevará aproximadamente una hora, compartiremos un formulario para que ustedes se sirvan llenar el registro de sus datos y poder obtener el certificado del Ministerio de Trabajo que avala este conversatorio. Y vamos a tratar 4 temas. ¿Qué es la accesibilidad digital? ¿Qué normativa tenemos en el Ecuador? ¿Cuáles son los elementos que le componen? Y finalmente, ¿qué soluciones existen en el Ecuador alrededor de esto? Así que, estimado Fausto, bienvenido a esta conversación. ¿Qué nos puedes decir sobre accesibilidad digital y tu experiencia? Puedes compartir pantalla también. Ok, muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos. Eh, Mi nombre es Fausto Villamarín, trabajo en el Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS y les voy a presentar lo que en el país se ha venido trabajando con respecto a lo que es la accesibilidad digital, para lo cual tengo una presentación que me permitiré compartir en este momento. Muy bien. Mientras Fausto nos comparte su presentación, recuerden que si tienen preguntas, siempre pueden ir escribiendo en el chat para al final de esto poder compartir entre todos. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la presentación? Se ve perfectamente. Listo, entonces voy a proceder a comenzar. La accesibilidad digital nos permite garantizar a las personas, a todas las personas sin distinción, que se pueda acceder a contenidos digitales, ya sea, por ejemplo, a aplicaciones móviles, sea a sitios web o a cualquier tipo de producto digital. En este sentido, debemos tomar en cuenta que nosotros todos tenemos derecho al acceso a la información y a la comunicación. Dentro de la accesibilidad digital, también está lo que es la accesibilidad al contenido web. ¿Y qué es esta accesibilidad al contenido web? No es más que la forma o la manera como las personas puedan hacer uso de la web. En concreto, la accesibilidad web hace referencia a un diseño web que va a permitir a las personas percibir, entender, navegar e interactuar con la web. El inventor de la World Wide Web o WW es el señor Tim Berners-Lee, como ustedes pueden ver ahí. En su momento, cuando él inventó la web, él puso esta frase que me gusta siempre colocar cuando doy estas charlas. El poder de la web está en su universalidad. El acceso por cualquier persona, independientemente de la discapacidad que presente, es un aspecto esencial. Entonces, nosotros debemos elaborar, desarrollar, crear productos, todos enfocados en que sean accesibles. Porque si yo tengo un producto
pero no es accesible para todo el mundo, para todas las personas, no va a poder difundirse como tal. En ese sentido, en el país se tienen estándares y normativas que se deben cumplir para garantizar esta accesibilidad digital. Es importante señalarles que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 16, señala lo siguiente: todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma en su propia lengua y en sus propios símbolos. También menciona en el artículo 16 el acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación. Ahí es donde entra esta parte de la accesibilidad digital. Y también se menciona en el artículo 16 el acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y otras que permitan la inclusión de las personas con discapacidad. Entonces, aquí ustedes pueden ver la gran importancia que tiene lo que es la accesibilidad digital. Está colocada en la Constitución de la República del Ecuador. Y también en la Ley Orgánica de Discapacidades, la normativa nos señala en el artículo 63 la accesibilidad de la comunicación, en el que se indica que el Estado proporcionará el uso de lengua de señas ecuatoriana, el sistema braille, las ayudas técnicas y tecnológicas, así como los mecanismos, medios y formatos aumentativos y alternativos de comunicación, garantizando la inclusión y participación de las personas con discapacidad en la vida común. Entonces, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la Ley Orgánica de Discapacidades, es muy importante nosotros eh, realizar, desarrollar productos que me permitan acceder y que permitan acceder a la gran mayoría de la población, incluidas las personas con discapacidad. Adicional a eso, a la Constitución de la República, a la Ley Orgánica de Discapacidades, también se tiene norma específica para tratar lo que es la accesibilidad digital. Una de esa normativa es esta norma que ustedes la pueden ver aquí, que se denomina Norma Técnica Ecuatoriana. ISO es la norma ISO 40500, Tecnología de la Información, Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web del organismo internacional W3C, WCAG 2.0. Entonces, esta norma, junto con el Servicio de Normalización del Ecuador, fue adoptada en el año 2014. Esta norma nos indica todos los elementos y nos da todas las pautas, directrices que nosotros debemos saber y conocer para realizar y tener un contenido web accesible. A su vez de esa norma, también en el Ecuador se creó el Reglamento Técnico Ecuatoriano, el reglamento RTE INE 2288, accesibilidad para el contenido web. Este reglamento se creó en el año 2016 y lo que me establece es la obligatoriedad del cumplimiento de la norma técnica 40500. Entonces, con esta normativa, en el país, en el Ecuador, se debe dar cumplimiento a crear sitios web con contenido accesible, de acuerdo a lo que establecen las normas de accesibilidad para el contenido web. Además de esas normas, también en el país, a través del servicio de normalización, se tiene normativa relacionada a lo que son las tecnologías de la información y comunicación para personas con discapacidad. Como ustedes pueden ver ahí, se tienen las normas, todas como ustedes pueden ver son normas ISO, es decir, son normas internacionales, son normas que ya han sido revisadas y probadas por un sinnúmero de países que forman parte del comité. Tenemos la INE en ISO IEC 29138, relacionado a todas las necesidades de los usuarios, inventarios de normas, directrices. Y a su vez también tenemos más normativa referente a tecnologías de la información para personas con discapacidad, en referencia a lo que es adaptabilidad y accesibilidad individualizadas en aprendizaje electrónico, en educación y formación. Tenemos una norma, es una norma
Asimismo, como ustedes pueden ver, una norma ISO y IEC. Tenemos una norma para todo lo que es prestación digital. Esta norma parte 2 son las necesidades y preferencias para la prestación digital del acceso para todos. Tenemos otra norma también relacionada a lo que son tecnologías de la información, adaptabilidad y accesibilidad individualizadas en el aprendizaje electrónico y descripción de recursos digitales para el acceso para todos. Otra norma de ergonomía de la interacción hombre-sistema, guía sobre la accesibilidad del software. Y así tenemos una gran cantidad de normas que se ha venido trabajando con el INE para poder adoptarlas en el país. Todas estas normas están disponibles en el Servicio Nacional de Normalización INE, donde ustedes pueden solicitar adquirirlas. Son unas normas ISO, por lo tanto tienen un costo, pero son a precios preferenciales. Todas esas normativas han sido trabajadas y desarrolladas durante este año en conjunto con el CONADIS y el INE. Para nosotros tener esta normativa en el país fueron necesarios reuniones del Subcomité de Tecnologías de la Información y Comunicación, en el cual estuve yo también participando y formé parte de toda esta adopción de normativas que nos va a permitir conocer y utilizar esa norma para poder crear productos digitales accesibles. Em, Muy bien. Herramienta Hablemos un poquito, dejémosle ahí un ratito a de las esta primera normas. parte. Sí, en esta primera parte, mi estimado Fausto, es claro que en el Ecuador existe suficiente normativa y de hecho alguna de ellas señala que en el sector público es obligatorio que las páginas web tengan por lo menos una calificación AA, ¿verdad? Para para que puedan ellas estar publicadas. En el sector privado es opcional. Sin embargo, pues todavía resta muchísimo en el país para que este tema de accesibilidad digital pueda seguir adelante. ¿Es así? Y la pregunta principalmente es, si tenemos tanta normativa, ¿qué es lo que sucede con los sitios web en el Ecuador? ¿Cómo tú percibes a las empresas y organizaciones e instituciones, no sé si públicas, por lo que tienen la obligatoriedad, de que no tengan accesibilidad en su mayoría? ¿Por qué crees que sucede? Ya, nosotros al momento de haber adoptado esta norma, haber creado este reglamento técnico, se hicieron varias jornadas de sensibilización, de capacitación, y lo que pudimos nosotros darnos cuenta es que es el desconocimiento que tiene la gente y las personas respecto a las normas que existen. Entonces, para eso se realizaron, como le menciono, talleres, se difundió en gran medida lo que es la norma 40500 sobre accesibilidad al contenido web, pero lastimosamente las empresas, las personas, consideran que es un gasto adicional, un gasto que implicaría recursos no solamente económicos, sino también cuestiones de tiempo, etcétera, etcétera. Y nosotros en esos talleres, en esas reuniones, lo que se les indicaba es que al nosotros crear un sitio web accesible, al utilizar estas pautas, estas normativas de accesibilidad, lo que estamos haciendo es dándole un plus a su sitio web, porque va a ser más fácil que ese sitio web pueda ser buscado en los navegadores, va, vamos a poder llegar a más personas, va a mejorar la reputación de la empresa como tal, y en base a eso se ha planteado y se ha visto la necesidad de seguir dando cursos, charlas sobre lo que es la accesibilidad web. O sea, falta el conocimiento, falta llegar a las personas que conozcan eso. Miren, yo les comento, hay herramientas, por mencionar de manera general, Microsoft en el Word, en el Excel, en el PowerPoint. Ellos ya pensaron en este tema de la accesibilidad desde hace mucho tiempo atrás, de la accesibilidad digital. Existe una opción en el Word que me permite a mí revisar un documento en Word y ver qué nivel de accesibilidad tiene. Y me indica qué es lo que debo corregir y cómo debo corregirlo. Así Y es. claro, nosotros viendo eso
hemos preguntado en las charlas, capacitaciones, y claro, las personas desconocen que el Word tenga esa opción. Así Y es. lo tiene desde que salió el Microsoft Word, por ejemplo. Entonces es el desconocimiento lo que nos Efectivamente. da, no, Tienes razón lo que en no ha esto. permitido que crezca esta parte de poder crear más contenido accesible, y no solo en la web, sino contenido digital, hacer un documento Word accesible, hacer PDFs accesibles, están las mismas comunicaciones, imágenes que se presentan, trípticos, todo eso. Tenemos formatos, tenemos normas, pautas que me permiten crear contenido accesible. Y a veces no solamente para personas con discapacidad, sino de manera general, personas con baja adicción, personas que utilizan lentes, así como yo, que por A o B, no en ese momento necesito revisar algo y no tenía mis lentes. Entonces es importante la accesibilidad al contenido, porque eso me va a dar una mayor presencia, me va a dar un mayor plus. Eso, mi estimada, con respecto a lo que es Y este sobre tema todo de la va, normativa. y sobre todo va a incrementar la experiencia del usuario, ¿verdad? El usuario, que es a la final el principal elemento para una organización, va a tener un buen espacio donde puede encontrar. Cuando hablamos de turismo accesible, los visitantes, los viajeros, sean extranjeros, bueno, un viajero siempre es extranjero, es decir, es de un lugar que no es su propio lugar, ¿verdad? Sea dentro del mismo país o fuera del país, eh, se desplaza de un lugar a otro. Las personas en turismo accesible a veces no logran encontrar si un lugar a donde quieren ellos ir cumple las condiciones que necesitan, por ejemplo. Y algunas personas, como tú bien dices, no tienen la misma opción de analizar y entender y mirar y escuchar qué es lo que hay en la página web. Así que pasemos al segundo punto, que son cuáles son estos elementos de la accesibilidad digital, ¿verdad? Tú vas a presentarlo, puedes hacerlo. Ok, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla nuevamente. Listo, ahí están viendo mi pantalla. Sí, está muy bien. Ya. Nosotros tenemos herramientas que me van a permitir evaluar lo que es la accesibilidad digital o la accesibilidad web. Existen un sinnúmero de herramientas que me van a permitir analizar, validar cada uno de los problemas de accesibilidad y si estas páginas de estos sitios cumplen las pautas de accesibilidad que están señaladas en la norma que indiqué hace un momento, que es la norma NTINE ISO IE 40500. Es importante también recalcar esta parte de aquí, que fuimos el primer país aquí a nivel latinoamericano en adoptar una norma respecto a lo que es la accesibilidad al contenido web. Es esta norma que está aquí. Sí, importante señalar esa parte. En el Internet, en la web, existen un sinnúmero de herramientas que me van a permitir realizar un análisis y una evaluación de accesibilidad web. Entre ellas, las más representativas con las que por experiencia se ha trabajado son esta herramienta que se denomina Web, TAO y el Examinator. No sé si le podemos, Vamos a tratar de ver un ejemplo, un ejemplo. ¿Eso querías? ¿Que le abramos al web? sí, Voy a intentar. ahorita ¿Ah? ahí voy Mientras a tanto, sigue abrir la página. conversando. Sí se puede ver la página, Sí, sí se puede ver. Sí lo pudiste hacer. listo. Muy bien. Entonces, esta herramienta que ustedes ven aquí es una de las tantas herramientas que existen a nivel mundial, se denomina Web Accessibility Evaluation Tool. Pues, ¿qué es lo que me hace esta herramienta? Me permite hacer un análisis y una evaluación de cómo está mi página respecto a las pautas de accesibilidad web que ¿Qué están te en la norma parece si te doy 40500. una URL? ¿Quieres? Ah, bueno, www.asesorcorporativo.net. Veamos ahí qué está nos bien. dice Wave. Entonces, aquí en esta parte seleccionamos y colocamos la dirección o página web que queremos analizar.
Una vez colocada, le damos clic aquí en esta flechita y la herramienta automáticamente va a empezar a trabajar y hacer un análisis de cada una de las pautas que están en la norma ISO IE 40500 y me va a sacar esta información que ustedes ven aquí. Entonces, en la parte izquierda de mi pantalla me sale, por ejemplo, los errores que tiene esa persona. Me sale los problemas de Contrato. contrastes que tienen también en esta página. Me salen 17 alertas y otra información adicional. Si yo le doy clic aquí, puedo ver yo a detalle de qué se trata cada uno de los errores. Por ejemplo, me dice, los 4 primeros errores se refería a un problema que se tiene con la imagen. Aquí me va a dar la descripción de cuál es el problema. Me dice que falta un texto alternativo. Cuando nosotros colocamos una imagen en un sitio web, siempre es necesario colocar el texto alternativo. El texto alternativo es cuando ustedes le pasan el mouse por encima de una imagen y le sale abajo una escritura y le dicen imagen de una montaña. Esa información es importante porque las personas con discapacidad visual que utilizan lectores de pantalla como el JAWS, como el NVDA, les va a leer esa información y ellos van a poder saber a qué se refiere la imagen. A eso se refiere con un texto alternativo. Siempre en toda imagen que nosotros coloquemos en un sitio web, en un documento en Word, en un documento en PDF, tenemos que colocar el texto alternativo para que las ayudas técnicas que utilizan las personas con discapacidad puedan leerles esa información y así de esa manera las personas puedan acceder a la información. Aquí me da otros errores con respecto a lo que es el contraste. También existe normativa en la norma ISO IE 40500 me indica qué nivel de contraste debe tener entre el fondo, el tipo de letra, para que sea una página accesible. Entonces, en errores de contraste, como ustedes pueden apreciar, tenemos 39. Y acá en la página, en la mitad, me va indicando dónde está el problema. Miren, aquí, por ejemplo, me dice asesor corporativo es una iniciativa profesional que integra asesoría experta a la gestión empresarial, soluciones financieras y capacitación especializada. Aquí me da un problema de contraste. A simple vista podríamos decir que no, pero en realidad, si ustedes ven el color blanco con el fondo que tenemos como un plomo, no es tan, eh, no es tan perceptible si, por ejemplo, yo me sacara los lentes o si estuviera viendo de lejos. Entonces, todas estas pautas que están aquí, todas estas errores que nos ha salido, eso nos dicen las pautas, que no debo tener un fondo, debo tener un mayor contraste, que debo especificar eh, por cada imagen que coloque lo que es el texto alternativo y me va señalando en cada una de las páginas o de las partes de nuestro sitio, de nuestra página principal, cuál es el inconveniente que se tiene. Y en base a eso se hace una revisión y se va corrigiendo cada uno de los elementos que me indica. Miren, por ejemplo, aquí me sale toditos estos errores de contraste. ¿Por qué? Porque aquí yo a duras penas alcanzo a ver el uno de un calendario porque el contraste, el fondo, es un plomo y el número también es un plomo, entonces ese es un problema de acceso a la información que se tiene o que podría llegar a tener una persona con discapacidad de baja visión o una persona simple y llanamente que utiliza lentes y que por el momento no los tiene y necesita consultar alguna información. Entonces, la accesibilidad digital, la accesibilidad web nos sirve para todas las personas. ¿Podemos Y así, regresar un momento al sumario, al resumen? claro, Ahí, claro, nos dice que hay, como tú bien mencionas, ¿no? En esto que está señalando, 39 contrastes de error, es decir, que no se puede visualizar adecuadamente el contraste de colores, ¿verdad? Otros sí 4 es. errores, etcétera, etcétera. Ujú. Si alguien de aquí de la sala tiene el URL de su página web, la podemos revisar. Recordemos un poquito cuáles eran estos elementos. 4 errores, 39 contrastes. ¿Alguien se atreve a poner en el chat su página web? El de Synergy Power, bueno, que ya le estaba Puedes, viendo, pero puedes enviar en el chat. claro, le tengo una pregunta ahí también. Claro que Veamos sí. cómo está. Como me dijo Synergy,
Ya le con escribí, listo. Y, Power, P-O-W-E-R, .net.es. Vamos a ver. Aquí dice que ha traído un error para analizar esta página. No creo No que es esa sea la posible. dirección. ¿Está bien escrito, Raúl? No, no se te escucha, Raúl. Ah, es con doble Y. Sí, es con doble Y, porfa. Es Ah, Synergy ok. con doble Y. Muy bien. Ahí le está evaluando en sus Ahí diferentes está. capas. Ujú. Y Y ahí tiene tenemos. algunos errores más. Y así es. Claro, debe ser una página mucho más completa, más extensa. Está ahí, como ustedes ven, y va viendo. eh, no hablemos de contrastes, veamos otro elemento. Por ejemplo, los títulos, ¿verdad? Vi por ahí alguno que decía, sí, en la parte superior de la página, ahí dice H1, a- arriba, Ahí la pueden ver. ahí hay un problema, ahí están, ¿no? Pero no sé si yo puedo presentar también. Este es un problema con respecto a a la página web. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me dice la norma ISO IE 40500? Me dice que yo debo colocar niveles de encabezamiento. Es decir, yo debo empezar con un nivel H1, H2, H3 y no puedo estar mezclando en mi sitio web primero un encabezamiento con letras y después uno más pequeño y después otro más grande, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que me evalúa estas herramientas en base a las pautas de accesibilidad web que están en la norma ISO IE 40500. Muy bien. En ese sentido, Fausto, se puede visualizar varias cosas en el ejercicio que acabamos de hacer, ¿verdad? Así es. Que existen herramientas para poder evaluar la accesibilidad de una página web. Antes de pasar a la herramienta web, si es que sales de ahí y por favor ingresa sola, bueno, aquí mejor ingresemos directamente a la página web Synergy Power. No en el Wave, ¿no? Sino directamente a la página, ¿sí? Ahí se está cargando. Ahí se está cargando. Se ha demorado. Del F5, por favor, porque no está trabajando. Ahí Ahí, está. sí, sí. Muy bien, ahí también podemos ver a simple vista que la página no tiene alternativas de accesibilidad. Si es que ponemos la anterior, asesorcorporativo.net, por favor, en una exactamente, asesorcorporativo.net, www, ¿no? Ya. Las dos páginas han tenido errores que tienen que arreglarse, pero vamos a ver un poquito más abajo que nos va a salir el símbolo de accesibilidad digital. Ahí a la derecha está. ¿Le ves? Ahí está. Entonces, este que es un widget, es decir, un aplicativo adicional, ayuda a que esta página pueda tener diferentes correcciones, llamemos así, o facilidades, funcionalidades, para que cualquier persona pueda ingresar de acuerdo a su necesidad. Por ejemplo, para que pueda leer la pantalla, si es que necesita resaltar títulos, si tiene que ampliar la letra, que la fuente sea más legible, o si en alguna parte de la página web requiere una lupa para poder leer de mejor manera. También hay que considerar que a veces cuando el texto está justificado, los espacios en blanco que se crean dificultan a ciertas personas la lectura, entonces tiene la posibilidad de poner texto a la derecha izquierda
o cambiar colores, por ejemplo, para una persona daltónica, etcétera, ¿verdad? Ese es el widget, es un widget de accesibilidad que le ayuda a la página web a ser más accesible. Podemos cerrar y podemos regresar al web. Lo que quería era compartir esta información. Ahí, mira, tú le cambiaste al contraste claro oscuro para que algunas personas puedan leer con mejor facilidad el contenido que tiene la página, ¿verdad? Así es, justamente este tipo de contraste les ayuda a las personas que tienen baja visión a poder leer la información que está en la página web. Es importante. Muy bien, muy bien. Podemos regresar entonces a nuestra presentación, a la que estabas haciendo. Aquí ya vimos Ujú. cómo, otra cosa importantísima en esto, si bien el Wave y las otras herramientas también, cada una en su nivel, ayudan a detectar cuál es la problemática, eh, esto se tiene que tener dos maneras, ¿no? La una, que lo puede hacer la misma persona, pero normalmente necesitas a alguien experto que te ayude a organizar y a reordenar la página, ¿verdad? Así es. En ese sentido, es bueno aclarar que una herramienta automática de accesibilidad, de revisión de evaluación de accesibilidad web, como esta que está aquí, Wave, es una ayuda que me da para poder yo saber qué problemas puedo tener. Pero también es necesario, en base a esos problemas que me da, la corrección de esos errores, pues ahí sí ya necesito un experto para poder corregir, ya sea en el lenguaje HTML, todos estos errores de contrastes, de texto que no está etiquetado, etcétera, etcétera. Y adicional a eso también es importante hacer las pruebas con las personas con discapacidad, Mm. porque nosotros también podemos decir, para mí está bien, todo ok, chévere, pero cuando utiliza una persona, es ahí donde uno se va a dar cuenta si realmente el sitio web es accesible y ellos pueden utilizarlo. Entonces es importante hacer uso de estas herramientas automáticas, pero adicional a eso hay que hacer un análisis posterior, hay que hacer correcciones al sitio y también revisarlo con una persona con discapacidad. Correcto. Exactamente, porque si esto tiene que ser accesible para todos, pues todos deberían tener la posibilidad de considerar si es que efectivamente pueden acceder al sitio web, ¿no es cierto? Así es, Muy bien. así es. Continuemos viendo cuáles son los elementos de la accesibilidad. Bueno, hemos visto esto. ¿Tú tienes cuáles son los principios WCAG? Sí, algo adicional que quería Ok, indicarles, adelante, aparte de sigue. estas herramientas de evaluación de accesibilidad web, es que también nosotros, por ejemplo, podemos utilizar herramientas que me permiten o me ayudan a crear diseño accesible. Es decir, me va a verificar el contraste y las combinaciones que debo tener yo para poder colocar en mi sitio web. Una de esas herramientas se llama el Contrast Checker, que sí, igual es importante que lo conozcan Excelente. para que lo puedan utilizar. Pero aparte de poder revisar o hacer un análisis de la accesibilidad de un sitio web, también puedo yo hacer análisis de lo que son los colores de contraste. Entonces, miren, por ejemplo, aquí está este foreground, que quiere decir que está por delante, el texto podría ser, y por atrás está un color blanco, background. Entonces, en base a eso, alcanza un contraste de 8.59:1. Y miren, aquí me va diciendo sobre las pautas de accesibilidad web. Están en la norma ISO IE 40500 y me dice que para un texto normal, como ustedes ven aquí la letra en azul y el fondo blanco, tengo yo una aprobación y pasa la verificación de que es contenido accesible. Acá también, miren, tengo una letra más azul y un fondo blanco. También se refiere ¿Qué a pasa? que, a que pasa y Es importante ahí señalar que mientras más A es más alto, más accesible el sitio, ¿verdad? Porque tenemos A, exactamente, doble A y triple A. La doble A exactamente. es la normal, la triple A es la que ya es una
una calificación muy accesible. Lo máximo, así es. En la norma 40500, que son donde se establecen las pautas de accesibilidad al contenido web, existen esos tres criterios, el A, AA y AAA. En el Ecuador, de acuerdo a la normativa, se debería cumplir el criterio de AA, es decir, un sitio web debería tener un criterio AA de nivel de accesibilidad. Y así con estas herramientas podemos nosotros, por Interesante. ejemplo, si yo digo quiero hacerle a este un poquito más azul aquí para acá, miren lo que me va indicando y me dice que ya no, este color de letra en este color y con el fondo blanco, como ustedes pueden ver, miren, se va perdiendo, entonces ya no cumple las pautas de accesibilidad. Ujú. Entonces también son herramientas que me permiten crear no solo para el contenido web. Miren, cuando estoy haciendo yo en una presentación, un PowerPoint, o estoy imprimiendo trípticos, dípticos, también puedo considerar esto para que la información digital que yo voy a presentar, que voy a entregar, sea accesible. Y para eso existen estas herramientas. Una de ellas es, miren, y es del web AIM, que se llama Contrast Check. Muy bien. Otra de las herramientas que también se utiliza para lo que es diseño accesible, diseño adaptable, es una herramienta que se denomina Responsinator. ¿Qué es lo que me permite hacer esta herramienta? Esta herramienta me permite verificar si mi sitio web funciona adecuadamente en un ordenador, en un computador portátil, en una tableta, en un teléfono inteligente, y me va a indicar si la presentación que se está realizando en un sitio web es la adecuada. A eso se le conoce como diseño responsivo. Entonces, en la actualidad, todo sitio web debería funcionar y colocar todos los elementos que tiene, tanto en un teléfono, tanto en una tableta, y debería verse de la misma manera sin que se pierda ningún elemento para que pueda ser accesible. A eso se le conoce, como les menciono, como el diseño responsivo. Existen también algunas otras herramientas que nosotros, o que las personas con discapacidad utilizan. Eh, una de ellas es el JAWS. El JAWS es un software que me permite realizar una lectura de pantalla. Es decir, las personas con discapacidad visual, para poder interactuar con mi computador, deben tener instalado este programa que se llama JAWS. A pesar de que ya los sistemas operativos Microsoft también traen un lector de pantalla, pero este sistema JAWS o este programa JAWS es uno de los más utilizados a nivel mundial. Una alternativa en este software es licenciado, es decir, hay que pagar por la licencia, pero ahí existe una normativa que no se necesita licencia y se denomina este software que se llama NVDA. Es un lector de pantalla que hace las mismas funcionalidades que el JAWS, igual bajo el ambiente de Windows y también bajo el ambiente de Linux. También tenemos el Orca, que es un lector de pantalla, el VoiceOver, un lector de pantalla para Mac. En los teléfonos móviles y en las tabletas también se utiliza lo que es el Callback, un lector de pantalla para Android, y en el iPhone lo que es el VoiceOver. Todas estas herramientas, miren, ya vienen en los teléfonos, no que las personas desconocen que existen esas herramientas y que podemos utilizarlas. Entonces, es importante conocer que hay cierta cantidad de herramientas, ayudas técnicas, software que podemos utilizarlos y que está disponible en la web, algunos de forma gratuita, y que debemos nosotros poder utilizarlo para revisar, analizar y evaluar si un sitio web es accesible o no es accesible. ¿Ok? Muy bien. Algo que me preguntaba sobre sobre las normas, las pautas de accesibilidad web. eh, Todas estas pautas están en lo que es Ya nos están definidas en lo que son cuatro principios. Consta de 12 pautas y tres niveles de conformidad, que eran los niveles A, AA y AAA. ¿Cuáles son los principios de la accesibilidad web?
La norma ISO 40500 me menciona que son 4 principios de accesibilidad que se debe cumplir para tener un sitio web accesible. Lo que es perceptible se refiere a alternativas textuales, que sea adaptable, que sea distinguible mi sitio web. Operable, que mi sitio web pueda ser accesible por teclado, que tenga el tiempo suficiente para leer algún elemento que esté moviéndose en el sitio web, que sea navegable. O principio de las pautas es que sea comprensible, es decir, que sea legible, que sea predecible, que permita una entrada de datos asistido. Y finalmente, que sea robusto, es decir, que sea compatible con la gran mayoría de herramientas que existen para poder comunicarse con el computador, poder acceder a la web, etcétera, etcétera, como el sistema JAWS que les mencioné en su momento. Esos 4 principios son los que se debe considerar para tener un sitio web accesible. Sí, todos estos principios, todas estas pautas, criterios y técnicas que existen para poder crear contenido web accesible se encuentran en la norma ISO IEC 40500. Es una norma a nivel mundial, es una norma que ya está siendo utilizada en varios países. Nosotros ya la tenemos de aquí desde el año 2014. Eso sería con Antes, respecto a antes de esta, pasar, antes de pasar, quisiera que por favor presentes una última página web que te voy a decir. con el mismo evaluador o le probamos con No, otra no, no, no herramienta. le vamos a probar solamente verle. Y se Ah, llama ya, www.expo Diversity, Expo, perdón, Expo de exposición, EX Expo Diversity, diversitycorrecto.com. Ya, esa, justamente, que es la feria exposición sobre la diversidad que está manejándose. Esta, como tú ves, tiene al lado izquierdo el símbolo de accesibilidad. Esta página ha sido desarrollada justamente como accesible, es decir, desde el principio. En cambio, el widget que vimos hace un momento, esta ayuda a páginas que ya han sido elaboradas y que posiblemente, y que de hecho tienen varios de los errores. En cambio, esta de aquí, que es la exposición sobre diversidad que se está haciendo aquí en el Ecuador este momento, que va a tener una ampliación de un año. Este momento están las empresas colocándose y tú ves que tiene estos espacios de accesibilidad donde las personas con discapacidad pueden ingresar, inclusive pueden registrar en su oferta laboral su hoja de vida para personas con discapacidad, etcétera, porque es específicamente para diversidad, es decir, para accesibilidad. Entonces, en este caso, lo que quería simplemente mencionar, que hemos visto 3 páginas web distintas. La de Synergy Power, que digamos no ha sido observada con accesibilidad. La de Asesor Corporativo, que era una página igual que la primera, pero que el widget le ayuda a, 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 a tener las funcionalidades de accesibilidad. Sin embargo, tiene que ser mejorada. Y la tercera, la Expo Diversity, que esa en cambio es una página creada desde el principio con temas de accesibilidad. Una persona puede acercarse y pedir escuchar. Ahí tienes tú, ¿no es cierto? Ahí al F2 se dice, ahí al lado, ahí está. Entonces, si le colocas ese y le pasas por alguna palabra, vamos a escuchar lo que dice. Ahí está el número 1 a la izquierda. No sé si tú escuchas, yo no escucho. ¿Tú sí escuchas? A sí, veces es porque no podemos presentarle aquí en el Zoom, ¿no? Bueno, la cuestión es que cada una de estas partes pueden irse navegando eh, de esa manera, con accesibilidad digital. Eso nada más quería mencionar. Regresemos a nuestra presentación si quieres. ya. Existen una infinidad de herramientas.
A nivel mundial, esto ya está desde el año 90, que España, Estados Unidos trabajan ya en lo que es la accesibilidad al contenido digital, al contenido web, y se han creado un sinnúmero de herramientas que benefician el acceso a la información y a la comunicación de las personas con discapacidad. Muy bien. Muy bien. Creo que hemos abordado la mayor cantidad de temas, ¿no? Hemos visto los conceptos, hemos visto cuáles son los elementos que están alrededor de la accesibilidad web. También hemos analizado cuál es la normativa que en el Ecuador rige y que es normativa internacionalmente aceptada. Y finalmente hemos visto algunas soluciones que pueden ayudar a las empresas a tener sus páginas web y a tener una accesibilidad digital que beneficie a la empresa con un mejor segmento de clientes, puedan hacer mejores negocios y más negocios, ¿verdad? Ujú. Y que pueda el cliente tener una experiencia adecuada. Quisiera saber si es que alguien de las personas que están aquí tiene alguna pregunta alrededor de lo que hemos conversado. Raúl, no se te escucha. Adelante. Puede ser, Sí, sí, Fausto, yo mismo, dejar de compartir. claro, nuevamente interesante realmente el tema, Eli. Sí. Cada vez que veo unos talleres tuyos, ya no entiendo lo otro porque ya me concentro en lo tuyo, pero es algo realmente nuevo para mí. Sin embargo, sin embargo, si bien es cierto, existe una norma que nos acabaron de presentar este momento, pero también tengo una norma a nivel HTML que yo tengo que cumplir. Yo hago páginas web, ¿no? Entonces, muchos de ellos ahora se manejan con plantillas que son netamente aprobadas por temas de seguridad, pasan este filtro, pero no necesariamente tengo que cumplirlo de acá. Ahora, ¿qué pasaría en una empresa, su marca personal? Si ya tiene definidos unos colores específicos de acuerdo a su rol de negocio. Si este tipo de parámetros me dice, ¿sabe qué? Está muy intenso o tiene que subirle la intensidad. Primero, me daña toda la imagen corporativa. Segundo, tendría que hacer una reestructura de todo. Y tercero, pues claro, o sea, está genial porque nosotros en este caso lo que pensamos es en el marketing. Mientras más bonito se vea, pero claro, no estamos pensando en nuestras personas que no tienen ese tipo de accesibilidad para que pueda ver. Entonces es una estructura realmente sumamente, primero interesante y que se tiene que renovar en realidad. Muy Ante eso, buena pues, pregunta. un Muy buena comentario, mi pregunta. estimado. Fausto, primero tú. Claro. Em, es ahí donde nosotros debemos pensar desde un inicio en crear productos accesibles. Es decir, o sea, si yo voy a colocar y voy a hacer un logo para la empresa, un nuevo logo, digamos, ¿ya? Un nuevo logotipo de mi empresa, debo pensar en que ese logo debe ser accesible. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir que las personas, no solo las personas con discapacidad, sino el público en general, personas que usan lentes de baja visión, van a poder ver, por ejemplo, las letras, lo que está significando el símbolo. Yo sé que va a ser difícil y complicado ahorita cambiar de una a todos los sitios web y que el color, los contrastes, los logotipos que vienen trabajando durante años, va a ser complicado cambiarlos, pero debemos ir pensando en que debemos crear contenido accesible. Muchos de los beneficios que nosotros tenemos al crear contenido accesible le va a dar ese plus a la empresa, le va a dar ese plus a la organización de estar colocando elementos accesibles en un sitio web. Vamos a estar ayudando a que las personas puedan acceder de una manera eh, más correcta y adecuada a la información que tenemos en nuestro sitio web. Al final de cuentas, eso nos va como empresa a beneficiar. En países como España, Estados Unidos, en los sitios web, a la parte final del sitio, de la primera página principal, ahí colocan un logo, un logotipo que indica el nivel de accesibilidad que tiene ese sitio web. Y eso, por ejemplo, cuando participan en algún proceso, en algún evento o algo, es representativo para la empresa señalar que tienen ese cumplimiento de la normativa de accesibilidad web. Entonces, es pensar a futuro, como les decía hace un momento, o sea, si voy a hacer un tríptico o algo, pensar que no solamente
yo lo voy a revisar, si no lo van a poder revisar un sinnúmero de personas. Y mientras a más personas lleguemos, va a ser muchísimo mejor. Yo también quisiera argumentar al respecto e invito a pensar, ¿qué es lo que pasa con nuestros abuelitos? Los abuelitos dicen, no alcanzo a ver al nieto, ayúdame a revisar en el celular. No sé lo que leo en la página web. Recordemos que el grupo de tercera edad está en aumento importante y además todos vamos a llegar a algún momento, sea la tercera edad, si no nos quedamos en el camino, por supuesto, sea la tercera edad o tal vez a alguna discapacidad, todos nosotros. Si tenemos un accidente, alguien que se lastimó momentáneamente el brazo y no puede mover el mouse, alguien que momentáneamente está con algún problema de movilidad. O sea, todos en algún momento podemos estar y nuestras familias también. Si no observamos estas formas de ser más responsables y si tenemos que cambiar el logo de la empresa para tener una mejor responsabilidad con nosotros mismos y con nuestros usuarios, que son los más importantes, ese es el elemento que podrían estarse analizando, más lo que significa el costo, como tú bien mencionabas, de cambiar una imagen corporativa que está años, pues que tal vez no estaba considerada y que además la empresa, justamente, solo tomando en cuenta el contraste, tal vez no está siendo bien leída, ¿no es cierto? No le está, muchas personas no le están viendo porque no pueden verlo. Sí, y Tiene- algo adicional, por ejemplo, como mencionaba la pregunta, también existen ya plantillas, WordPress, bueno, en una herramienta que se utiliza para creación de sitios web, y ya vienen plantillas accesibles. Es más, nosotros, por ejemplo, cuando subimos una imagen a un sitio web, la misma herramienta me dice, por favor, llene esta parte con el texto alternativo. ¿Y qué es lo que hace la gran mayoría de webmasters? Pues lo dejan en blanco. ¿Qué va a pasar cuando una persona con discapacidad visual quiera ver a qué se refiere esa imagen? Debe decir imagen sin texto alternativo. Y a veces son pequeñas cosas que al final de cuentas les sirven a las personas para poder acceder a la información. Y ya están en las herramientas, sino que por desconocimiento no se coloca ese texto alternativo, por ejemplo, en cada una de las imágenes que se suben. Entonces es importante también considerar eso con respecto a que se tiene un sinnúmero de alternativas que se pueden utilizar para crear contenido web accesible. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Espero que les haya gustado este taller. Cuéntenos qué les ha parecido. Pongan en su chat de aquí cualquier observación. Mientras, con Raúl compartimos el link para que las personas puedan registrar su información y puedan obtener el certificado de cualificaciones profesionales del Ministerio de Trabajo por esta charla. ¿Alguien más quiere decirnos algo? Aquí está el link. Por favor, llénenlo para que puedan recibir su certificado. ¿Alguna novedad? ¿Alguien más? Muy bien. En ese sentido, quiero agradecer a Fausto por tan interesante charla, un conocedor aquí en el Ecuador de los temas. Igualmente, a invitarles. Jessica nos dice, todos debemos ya ir direccionando a la era de la accesibilidad digital. Me encantó, muchas gracias por compartir. Por supuesto, en Pro Accesible es esta iniciativa que dice hace ayudar, asesorar, hacer consultoría para empresas accesibles. Están todos invitados a formar parte de esta iniciativa, a que trabajemos por un mundo más accesible, más humano, que todos podamos compartir de mejor manera. Muchas gracias por sus palabras. Tomémonos una fotito, así que les invito a todos a prender su cámara. Si les gustó, a poner una manito de OK. Y ahí veo a una persona conocida. Allá veo a otra. ¿Cómo están? ¿Verdad?
Nos vamos a tomar una foto. Raúl, ¿nos avisas? A ver, a la cuenta de 3, porfa, una sonrisita. 1, 2 y 3. Muchas Gracias. gracias El a día de todos, gracias mañana por compartir. hablaremos sobre marketing accesible. Están todos invitados. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias.